Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Ya estamos a viernes, San Viernes bendito. Y nada, teníamos programada esta clase, que es la número 8, ¿de acuerdo? Nos quedan 4 clases más. Y bueno, el curso se está prácticamente finalizando. Estamos ya muy avanzados. Acabamos el día 9, os lo recuerdo. Sé que estáis con más cursos. Por eso mi consejo es que os centréis en la parte obligatoria. ¿De acuerdo? Pues para poder terminar, luego ya descargaros los PDFs que, no obstante, os los enviaré por email. Y nada, y vamos a comenzar esta clase, ¿de acuerdo? Bueno, me ha parecido oportuno titular la escucha activa y el diagnóstico de situaciones críticas, ¿vale? Y vamos a empezar pues con una idea que puede parecer simple, ¿vale? Pero que en realidad va a cambiar por completo la forma de gestionar un negocio turístico en Internet, ¿de acuerdo? En el entorno digital, el principal riesgo no siempre está en lo que hacemos mal, ¿de acuerdo? Sino en lo que ya está circulando sobre nosotros y todavía no nos hemos tocado, ¿vale? Todavía no hemos detectado, ¿de acuerdo? Hasta hace unos años, pues muchas empresas pensaban que la comunicación funcionaba de manera más o menos lineal. ¿Eh? Un hotel emitía un mensaje, el cliente lo recibía y si tenía un problema lo comunicaba directamente por teléfono, por correo electrónico o en recepción. Pero hoy ese ecosistema es totalmente diferente, es totalmente distinto. ¿Vale? Las personas comparten experiencias en TikTok, en Instagram, en Google Ads, perdón, en Google Maps, en TripAdvisor, en X, en foros especializados y muchas veces lo hacen sin avisar a la empresa, ¿de acuerdo? Sin etiquetarla y sin intención siquiera de iniciar una reclamación formal, ¿vale? Esto significa que una conversación capaz de afectar a la reputación de un alojamiento puede empezar, puede crecer y extenderse sin que el propio negocio se entere a tiempo. Entonces, la investigación sobre crisis en hostelería, pues subraya precisamente eso, que las redes sociales han cambiado la comunicación de crisis porque permiten una difusión muy rápida, amplifican el alcance del problema y reducen el control que la organización tiene sobre el relato, ¿de acuerdo? Imaginad ahora una situación muy concreta. Gestionáis un pequeño hotel rural en la Sierra de Grazalema, ¿vale? Vuestro establecimiento funciona con aparente normalidad. No hay reclamaciones en recepción, nadie ha enviado un correo de queja, la ocupación parecía estable y el equipo cree que todo está bajo control. Sin embargo, en pocos días notáis algo extraño. Inician las reservas, disminuyen las consultas y aumenta la sensación de que algo no termina de empezar, ¿vale? Lo que todavía no sabéis es que resulta que un huésped ha publicado un vídeo corto en TikTok mostrando una araña en la habitación, ¿vale? El vídeo no os menciona de forma directa, pero sí enseña detalles suficientes para identificar vuestro establecimiento. Entonces, el contenido empieza a circular, empieza a generar comentarios, empieza a generar reacciones y reenvíos. Y varias personas lo utilizan como referencia para opinar sobre la limpieza. ¿Vale? Ya todo se va tergiversando. También sobre la seguridad o incluso la calidad del hotel, ¿de acuerdo? Aunque muchas de esas personas nunca hayan estado allí, que es lo fastidiado. La lógica de estas plataformas hace pues que un contenido así pueda ganar visibilidad con rapidez. ¿Eh? Y en turismo esa visibilidad influye en la intención de reserva. Por tanto, aquí os lanzaría la primera gran pregunta de esta sesión. Es decir, ¿os habríais enterado a tiempo? Pensadlo un poquillo. Y después la segunda pregunta, todavía más importante, ¿vale? Aunque os enteréis, aunque os hayáis enterado, ¿sabemos interpretar correctamente lo que está ocurriendo? Bien, porque no todo comentario es negativo, eh,
O sea, no todo comentario negativo es una crisis, ¿vale? Pero muchas crisis sí empiezan pareciendo un incidente menor. Por tanto, la gestión profesional no solo consiste en ver una publicación, sino en valorar su alcance, la velocidad de difusión, ¿vale? Y el tono de la conversación. ¿De acuerdo? De esta manera podemos establecer pues, la credibilidad del emisor, la capacidad de contagio a otras plataformas y el posible impacto que pueda tener esto en reserva, en la confianza que hayamos ganado con nuestros clientes y en la marca. ¿De acuerdo? Fijaros que en el sector hotelero esto pues, es especialmente relevante porque el cliente toma decisiones con un alto componente de incertidumbre. ¿Eh? Antes de reservar, va a comparar opiniones, va a revisar valoraciones y busca señales de confianza sobre todo. Fijaros que aquí hay muchísimos estudios que señalan pues que las reseñas online y su sentimiento influyen de manera significativa en la intención de compra. Evidente, lo llevamos viendo desde el principio de curso, en la intención de compra o la intención de reserva, ¿vale? Y que los viajeros conceden mucho peso a la información compartida por otros usuarios. Por eso, cuando hablamos de reputación digital, no hablamos solo de imagen o de marketing, hablamos también de negocio. Porque una conversación negativa sostenida puede erosionar la confianza, ¿de acuerdo? Puede alterar la percepción del servicio y afectar directamente al comportamiento del consumidor, incluso sin una crisis oficial. Ojo, el simple hecho de que aumenten los contenidos negativos o ambiguos en torno a un hotel, pues puede modificar la decisión de potenciales huéspedes. ¿Sí? Entonces, aquí os introduzco un concepto importante, que es el social listening, ¿vale? El social listening no es únicamente mirar contenidos de vez en cuando ni responder menciones directas. Es un proceso que lo llamamos sistemático de monitorización, ¿de acuerdo? Y de análisis de conversaciones digitales para detectar qué se dice, quién lo dice, dónde se dice, con qué tono, con qué volumen y con qué posible efecto sobre la reputación de la marca. Fijaros que en la literatura sobre hospitalidad y crisis, pues se considera una práctica clave para reaccionar con rapidez, ¿vale? Para entender el sentimiento del público y así, pues poder ajustar las estrategias antes de que el problema escale mucho más. Escuchar, por tanto, no significa vigilar por curiosidad, significa reducir esa incertidumbre, ¿de acuerdo? Significa descubrir a tiempo una queja que no llegó por canales formales. Identificar patrones repetidos, distinguir un caso aislado de una tendencia, observar cómo reaccionan los públicos y anticipar si el sistema se apagará solo o si exige intervención inmediata. Fijaros, además, que escuchar bien implica salir de una lógica defensiva, ¿de acuerdo? Todos nos damos por aludidos o por atacados cuando se nos comenta algo negativo. Entonces, muchas organizaciones pues solo actúan cuando reciben una mención directa o cuando el problema ya es visible. Pero en nuestro sector digital eso suele ser ya tarde. Aquí la buena práctica va a consistir en estar activos antes de la crisis, construir presencia, monitorizar de forma continua y disponer de criterios claros pues para interpretar señales débiles. ¿De acuerdo? La investigación sobre comunicación de crisis en redes, pues insiste precisamente en esa idea, ¿vale? En tener un plan, en tener responsables, en tener unos protocolos, una monitorización y tener unas actualizaciones frecuentes. ¿Sí? Por eso, pues durante esta sesión vamos a trabajar dos competencias importantes que me parecen fundamentales. ¿Vale? La primera será aprender a escuchar lo que ocurre en Internet, incluso cuando la marca no está etiquetada ni mencionada explícitamente. Eso va a incluir rastrear conversaciones, rastrear reseñas, vídeos, palabras clave, hashtags, ¿vale? Contenidos visuales y patrones de sentimiento en distintos canales digitales. ¿Eh? Eso, la primera competencia. La segunda competencia va a ser aprender a analizar la gravedad real
de una situación antes de reaccionar, ¿de acuerdo? No se trata de responder impulsivamente a todo, ¿de acuerdo? Sino de evaluar si estamos ante una incidencia puntual, una queja con potencial de viralización, un problema reputacional creciente o una auténtica crisis digital. Por tanto, para ello, para distinguir todo esto, pues vamos a necesitar criterios de análisis: el alcance, el engagement, el tono, la repetición, la autoridad de quien publica, ojo, la coherencia con otras señales previas y el posible impacto en el negocio. Dicho de otra manera, hoy no vamos a estudiar solo herramientas, sino una forma de pensar, ¿eh? En turismo digital, pues quizá escuchar tarde cuesta dinero, interpretar mal también cuesta dinero, y reaccionar sin diagnóstico lo que puede es agravar más el problema que el propio contenido inicial. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vamos a meter ya en faena y quiero que comencemos pues, con una distinción que a mí me parece esencial. ¿De acuerdo? Porque muchas empresas turísticas confunden ambos conceptos y al hacerlo, pues toman decisiones estratégicas equivocadas. ¿De acuerdo? La imagen y la reputación no son lo mismo, ¿de acuerdo? Pero es que tampoco funcionan de la misma manera dentro del sistema de marketing. Fijaros que la imagen es el relato que la empresa construye sobre sí misma, ¿vale? Y la reputación es el juicio que el público forma a partir de lo que vive, de lo que observa y de lo que escucha de nosotros. Dicho de otra forma más operativa, la imagen la diseñamos, pero la reputación la ganamos. ¿De acuerdo? Fijaros que la imagen tiene un componente claramente proyectivo y controlable, ¿eh? Forma parte también del branding que veíamos en la sesión anterior y de la comunicación estratégica, ¿eh? Se expresa a través de la web corporativa, de campañas de publicidad, de perfiles en redes sociales, de vídeos promocionales, no sé, identidad visual, storytelling y también de un discurso a través de un discurso comercial. ¿De acuerdo? En este terreno, la empresa decide qué muestra, decide cómo lo cuenta y decide qué atributos quiere asociar a su marca. Pues, por ejemplo, cercanía, calidad, sostenibilidad, exclusividad, autenticidad. Y aquí van a entrar en juego pues, técnicas de marketing digital, pues como el copywriting persuasivo, el diseño UX, UI, lo que es la experiencia de usuario, o la estrategia de contenido. Sin embargo, es importante subrayar algo que me parece un matiz clave, y es que la imagen evidentemente no es la realidad, es una representación intencionada de la realidad. Es decir, en esencia es pues una promesa de valor, y como toda promesa, pues va a generar unas expectativas. Por contra, tenemos la reputación y la reputación pertenece al ámbito de la percepción colectiva, y no puede controlarse directamente, no nace de lo que la empresa dice, nace más bien de lo que el mercado interpreta, ¿eh? Se construye a partir de la experiencia acumulada de clientes, de trabajadores, de proveedores, incluso de personas que solo han interactuado indirectamente con nosotros, ¿eh? Pero la reputación es el resultado de miles de microinteracciones. Una reserva que funciona bien, una atención al cliente eficiente, un problema mal gestionado o una experiencia memorable. Entonces, aquí entra en juego un concepto clave en marketing digital, que es la prueba social, la social proof, que lo habréis visto en los contenidos. Es decir, las personas tienden a confiar más en otros usuarios que en los mensajes que envían. Por eso las reseñas, las valoraciones, los comentarios o los contenidos generados por usuarios, los UGC que vimos también en la sesión anterior, tienen un impacto muy importante, decisivo, brutal, diría yo. ¿Mm? Plataformas como Google Maps o Booking, TripAdvisor o incluso TikTok e Instagram funcionan como sistemas de validación social, ¿eh? Fijaros que la investigación en turismo confirma este comportamiento, es decir, las valoraciones
influyen directamente en variables como puedan ser la confianza, la intención de reserva y la disposición a pagar más por algo. ¿De acuerdo? Bien. De hecho, fijaros que un alojamiento con mejor puntuación puede permitirse precios superiores porque su reputación va a reducir el riesgo percibido. En turismo, esta diferencia entre imagen y reputación es aún más crítica, todavía debido a la naturaleza del producto, porque no vendemos un bien tangible, vendemos una expectativa, una experiencia futura. Por tanto, el cliente no puede probar una estancia, o una visita guiada, o una experiencia gastronómica antes de comprarla. Por tanto, esto le va a introducir un alto nivel de incertidumbre en el proceso de decisión. Cuanto mayor es la incertidumbre, ¿vale? Mayor es la necesidad que tiene el usuario de percibir señales que generen confianza. Y en el entorno digital, esas señales, pues, verdaderamente no provienen de forma principal de la marca, sino vienen del entorno social. Cuando existe esa incertidumbre, la confianza se va a convertir en el verdadero motor de la conversión, ¿de acuerdo? Y esa confianza, pues, se construye sobre evidencias compartidas, puntuaciones, reseñas, fotos reales de clientes, vídeos espontáneos, comentarios en foros o en redes sociales. Pues, en este contexto, la reputación actúa como una infraestructura invisible, ¿vale? Que va a sostener todo ese proceso comercial, ¿de acuerdo? Es decir, no es un elemento accesorio, es una condición necesaria para que la venta ocurra, ¿sí? Podemos ver esto con un ejemplo muy cercano. Imaginemos un guía turístico en la Alhambra, ¿no? Pues una empresa de rutas culturales en Córdoba, o una experiencia gastronómica en Cádiz. Su web puede estar perfectamente optimizada, con un SEO trabajado, fotografías profesionales, textos persuasivos. Sin embargo, en el momento crítico de la decisión, el usuario suele salir de ese entorno controlado y buscar una validación externa. Y ahí es donde se produce el momento de verdad digital. El usuario va a consultar opiniones y se fija en detalles muy concretos que funcionan como indicadores de calidad real. Tenemos, pues, un indicador muy puntual que transmite fiabilidad, ¿vale? Tenemos el indicador explica con claridad, que indica competencia profesional. Un indicador sobre un grupo reducido. Esto sugiere una experiencia más personalizada. Mm, por ejemplo, un indicador que diga que repetiríamos sin duda, pues esto es una evidencia de satisfacción alta. ¿Vale? Estos micromensajes, ¿no? Pues si algo muy puntual, explica con claridad, es grupo reducido, repetiríamos sin duda, ¿vale? Todos estos micromensajes tienen más capacidad de persuasión que cualquier eslogan publicitario porque son percibidos como auténticos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista que nos toca hoy, vamos a ver que la reputación no siempre es visible, pero siempre está operando. ¿Vale? No aparece como un activo físico, ni suele reflejarse claramente en los balances, pero condiciona variables críticas del negocio. La tasa de conversión, ¿vale? Porque se traducen más reservas, el precio medio, porque nos va a dar capacidad para cobrar más, la fidelización, que nos va a aportar esa repetición de clientes, la recomendación, ese efecto boca-oreja digital, y la resiliencia ante crisis, que es algo muy importante y es la tolerancia a errores que va a tener nuestro usuario, ¿de acuerdo? Todo esto, pues conecta directamente con conceptos de economía digital y de branding, ¿eh? La reputación funciona como un activo intangible estratégico, similar al valor de la marca, del brand equity, ¿de acuerdo? Sin embargo, tiene una característica social importante, es decir, es más frágil que otros activos, ¿de acuerdo? Se construye lentamente, a través de consistencia, a través de coherencia, pero puede deteriorarse rápidamente si hay una desconexión entre la promesa, ¿no? Esa imagen, y lo que sería la experiencia real o el servicio. Entonces, aquí
es donde va a aparecer uno de los mayores errores en empresas turísticas, que es invertir en marketing para mejorar la imagen sin mejorar la operación real del servicio, la operativa diaria, ¿vale? Esto al final lo que genera es una gran brecha de expectativas que acaba dañando la reputación. Por eso, en el contexto de hoy día, la gestión de la reputación requiere un enfoque activo muy importante y lo vamos a basar en tres pilares, ¿de acuerdo? En lo que sería la escucha activa, ¿vale? Eh, en el análisis y en la acción, ¿vale? ¿En qué consiste la escucha activa? Pues va a consistir fundamentalmente en monitorizar reseñas, comentarios, menciones, mediante herramientas digitales como Google Alerts, el Review Pro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después vamos a tener que hacer un análisis, es decir, identificar esos patrones, los puntos débiles y las oportunidades de mejora. Y por último, pasar a la acción, es decir, vamos a responder, vamos a corregir errores y vamos a ajustar procesos internos. Por tanto, en este sentido, la reputación no se gestiona solo comunicando mejor, sino operando mejor. ¿Sí? Va a ser el resultado de alinear lo que se promete con lo que realmente se entrega. ¿De acuerdo? Por tanto, quedaros con esta idea, que la imagen va a traer clientes, sí, por supuesto que sí, pero la reputación es lo que va a decidir si el cliente compra o no compra. Y en turismo, donde todo se basa en confianza anticipada, esa diferencia no es teórica, es lo que separa a los negocios que convierten de los que solo generan visitas. ¿De acuerdo? Bien. Una vez entendida esta diferencia entre imagen y reputación, el siguiente paso lógico que tenemos aquí es comprender dónde se construye realmente esa reputación en el entorno digital. ¿Vale? Porque aquí también aparece un error muy frecuente en empresas turísticas. O sea, el error es asumir que la conversación relevante ocurre principalmente en sus propios canales, especialmente en redes sociales corporativas. Esta idea resulta cómoda, por supuesto, pero es incompleta y en muchos casos peligrosa desde el punto de vista estratégico, ¿vale? Fijaros que la realidad es que la reputación se construye en un ecosistema distribuido, ¿eh? Donde la empresa solo controla una pequeña parte de la conversación. ¿Eh? Los usuarios al final no van a opinar donde la marca quiere, sino donde le resulta más útil, más visible o más rápido. ¿Eh? Y eso responde a una lógica básica de comportamiento digital. Es decir, las personas eligen el canal en función de su intención. Informar, advertir, quejarse, recomendar y también en función del impacto que desean generar. Por ejemplo, un cliente satisfecho que quiere ayudar a otros viajeros probablemente escribirá una reseña en Google Maps o en Booking, ¿vale? Porque sabe que ahí su opinión influye directamente en decisiones reales. En cambio, si lo que quiere es compartir una experiencia llamativa o emocional, va a optar seguro por TikTok o por Instagram, donde el contenido puede amplificarse más rápidamente. ¿Sí? Y si experimenta frustración inmediata, es más probable que recurra pues, a X o a foros, donde la conversación es más reactiva y pública. ¿De acuerdo? Todo esto nos lleva a una idea importante, a una idea clave, y es que el mapa de la conversación digital no es centralizado, al contrario, es descentralizado y multimodal, ¿vale? No existe un único espacio donde ocurre todo, sino múltiples nodos donde se generan distintos tipos de señales reputacionales. El primer gran espacio de escucha son los buscadores, especialmente Google Maps. En turismo y restauración, Google Maps ha evolucionado de ser un simple directorio a convertirse en una plataforma de decisión. El usuario no solo busca ubicaciones, sino que además va a comparar, va a validar y va a decidir dentro de la propia interfaz. ¿Vale? Va a observar puntuaciones
analiza comentarios recientes, revisa fotografías subidas por otros clientes y en muchos casos pues toma una decisión sin visitar la web oficial. Desde nuestra perspectiva de marketing digital, esto va a implicar algo muy, muy relevante, ¿vale? Es que parte del proceso de conversión ocurre fuera del embudo tradicional de la empresa. Es decir, que puedes tener una web excelente, pero si tu ficha de Google Maps tiene malas reseñas o poca actividad, estás perdiendo oportunidades antes incluso de que el usuario llegue a tu canal. ¿De acuerdo? Ese es el primer espacio importante, Google Maps. El segundo espacio clave lo van a constituir las plataformas turísticas especializadas, ¿vale? Las OTAs sectoriales como Booking o TripAdvisor. Fijaros que aquí la reputación adquiere un carácter directamente competitivo. El usuario no evalúa una única opinión, sino que evalúa varias alternativas similares presentadas en paralelo, ¿eh? En este contexto va a haber pequeños detalles que van a marcar grandes diferencias. Fijaros, una puntuación de 8,9 frente a 8,4 puede cambiar la elección, ¿sí? Comentarios recientes van a pesar más que valoraciones antiguas. La consistencia, muchas opiniones positivas, pues eso también va a generar más confianza que unos pocos comentarios excelentes. Por tanto, en estas plataformas la reputación deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un criterio operativo de compra. Es literalmente un filtro de decisión, ¿sí? Bien, hemos visto dos entornos. El tercer entorno van a ser las redes sociales. Ah, pero aquí es muy importante analizarlas de forma diferenciada. Es decir, tratar todas las redes como si funcionaran igual es otro error habitual, ¿vale? Cada plataforma tiene su propia lógica de contenido, su propia audiencia y su propia difusión, ¿vale? Ah, por ejemplo, TikTok, pues prioriza la viralidad, prioriza el contenido emocional y las experiencias sorprendentes. Aquí una vivencia positiva o negativa puede escalar muy rápidamente. Sin embargo, Instagram trabaja la dimensión aspiracional y estética. Influye mucho en la imagen percibida, pero también va a poder reforzar o cuestionar la autenticidad. ¿Sí? Y X, Twitter, pues concentra una conversación inmediata, ¿eh? Una atención al cliente en tiempo real y posibles crisis reputacionales. Por el contrario, Facebook o grupos locales pues mantienen relevancia en comunidades específicas, especialmente para recomendaciones de proximidad. Por tanto, para una escucha eficaz, ¿vale? Una escucha activa, que es lo que hemos estado hablando antes, pues no basta con saber qué se dice. Hay que entender dónde se dice y cómo circula ese contenido en cada plataforma. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, el cuarto nivel lo van a formar espacios menos visibles, pero también muy influyentes, ¿vale? Son estos que tenéis aquí abajo a la derecha, que son los foros, los blogs, los medios locales, comunidades de viajeros o incluso grupos privados, ¿de acuerdo? Este nivel es especialmente interesante porque desde el punto de vista pedagógico rompe una falsa sensación de control, ¿vale? Muchas empresas creen que si no hay comentarios negativos en sus perfiles, pues su reputación está intacta. Sin embargo, la conversación crítica puede estar ocurriendo completamente fuera de su radar, ¿eh? Fijaros que la ausencia de crítica en canales propios no equivale a buena reputación, sino a falta de visibilidad sobre la conversación real, ¿eh? Además, aquí es importante entender que los problemas reputacionales rara vez nacen en el entorno digital. Normalmente su origen está en la experiencia del cliente. Es decir, lo digital simplemente actúa como amplificador, no como causa. Un cliente insatisfecho, pues no tiene obligación de dirigirse directamente a la empresa, ¿eh? Puede optar por compartir su experiencia de forma indirecta, incluso sin mencionar explícitamente la marca. Sin embargo,
ese contenido, fijaros que puede influir igualmente en otros usuarios que están en fase de decisión. Por ejemplo, un comentario como la excursión fue un caos y mal organizada en un foro o en un vídeo, pues puede generar mucha desconfianza hacia varias empresas similares, ¿eh? Especialmente en destinos donde la oferta es percibida como homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nos lleva hacia un concepto clave, que es el que aquí hemos introducido, que es el ecosistema de escucha. ¿Vale? Escuchar ya no significa responder comentarios en redes sociales, significa monitorizar, interpretar y contextualizar señales distribuidas en múltiples canales. ¿Vale? Desde un enfoque práctico, esto implica tres niveles de acción. Por una parte, detectar. ¿Vale? Es decir, debemos utilizar eh, herramientas y búsquedas activas para identificar dónde se habla de la marca o del servicio. ¿Sí? En segundo lugar, debemos interpretar, es decir, analizar el tipo de contenido, la intención del usuario, ¿vale? Y el contexto de la conversación. Y por último, debemos priorizar, ¿eh? Decidir cuándo intervenir, cuándo aprender y cuándo ajustar procesos internos. Aquí la conclusión es clara, es decir, la reputación no vive en un canal, vive en un sistema. Y gestionarla correctamente, pues exige cambiar el enfoque, pasando de gestionar redes sociales a comprender conversaciones distribuidas. ¿Eh? Por tanto, este cambio de mentalidad es lo que permite a las empresas turísticas anticiparse, ¿eh? Aprender y competir en un entorno donde la confianza se va a construir fuera de su control directo. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bien, pues una vez identificado el sistema de conversación digital, el siguiente paso no es simplemente estar atentos, sino construir una metodología de escucha. ¿Vale? Lo que llamamos escucha activa o social listening, ¿vale? Que no consiste, como os he dicho antes, en leer comentarios de forma ocasional ni en revisar notificaciones cuando queda un hueco en la agenda. Más bien va a consistir en establecer un sistema continuo para detectar, para ordenar y para interpretar conversaciones relevantes sobre una marca, un servicio o un destino, ¿vale? Incluso cuando esa marca no aparece, como hemos dicho, mencionada de forma explícita, ¿eh? En turismo, esta lógica es especialmente importante porque gran parte de la reputación se construye a partir de reseñas, se construye a partir de comentarios y de señales distribuidas en plataformas como Google, TripAdvisor, que van a influir en la percepción del usuario y además va a influir mucho en su toma de decisiones. ¿Vale? Este matiz es fundamental y conviene subrayarlo con claridad. Eh, Porque muchas empresas creen que escuchar equivale a esperar menciones, o etiquetas o mensajes directos, como si el cliente hablara siempre en formato de aviso empresarial. Pero la realidad digital funciona de otra manera. Los usuarios narran su experiencia en lenguaje natural, de forma informal, con expresiones parciales, ambiguas, incluso imprecisas, y lo hace donde les resulta más fácil para influir o desahogarse. Por eso, un comentario como el chiringuito frente al faro de Chipiona es carísimo o el hotel de la plaza estaba sucio, puede tener un impacto reputacional enorme, aunque no influya al nombre oficial del negocio, ¿vale? Ni un enlace directo a su perfil. Entonces, aquí aparece pues también una idea muy importante, y es que escuchar no es esperar coincidencias exactas, sino más bien aprender a reconocer patrones semánticos y contextuales. Dicho de otro modo, eh, una buena estrategia de social listening, pues no va a buscar solo nombres de marca, también va a rastrear descriptores, ubicaciones, servicios, incidencias recurrentes y expresiones asociadas a la experiencia.
Esto convierte la escucha pues, en una práctica más cercana al análisis del contexto que a la simple monitorización técnica. ¿De acuerdo? Bien, si un negocio turístico no dispone de un sistema de escucha importante, pues muchas de esas conversaciones pasan completamente desapercibidas. Y el verdadero problema no es solo perder una mención negativa, sino perder la posibilidad de detectar una secuencia de señales débiles que, todas ellas unidas, van a revelar un problema mayor. ¿Eh? Por tanto, la investigación aquí nos muestra que las reseñas y los comentarios online se usan precisamente para medir satisfacción, la percepción de atributos del servicio y la reputación del destino. ¿Vale? Es una información estratégica. Bien, fijaros que, hombre, un comentario aislado pues, puede no tener gran trascendencia, pero varios mensajes parecidos en un corto periodo de tiempo pueden indicar el inicio de una incidencia operativa, o una incidencia operacional, o incluso sanitaria. Ojo. Por tanto, si en pocos días distintos usuarios mencionan suciedad, retrasos, mala organización, saturación, un trato deficiente, la empresa ya no está ante casos sueltos, sino está ante una tendencia emergente. ¿Sí? Ahí es donde interviene la escucha activa y nos va a servir precisamente para transformar esas señales dispersas en conocimiento accional. ¿De acuerdo? Eh, Permitirme que os insista en que escuchar no sirve únicamente para reaccionar ante críticas, también sirve para anticiparse a contextos que todavía no han afectado directamente a la empresa, pero que pueden hacerlo en muy poco tiempo. Ese es uno de los grandes valores estratégicos del social listening en turismo, ¿vale? Es decir, permite identificar temas externos, meteorología, movilidad, seguridad, masificación, ¿vale? Que condicionan la demanda, aunque ningún establecimiento concreto haya sido mencionado. ¿De acuerdo? Fijaros, el ejemplo de unas medusas que aparecieron en las playas de Huelva. ¿eh? Eh, Va a ilustrar bien esto que estamos hablando. Es decir, si empiezan a circular comentarios, imágenes o vídeos sobre medusas, suciedad, calor extremo, accesos complicados o incidencias meteorológicas, la percepción global del destino puede deteriorarse antes de que un hotel o un restaurante reciba una crítica directa. ¿Sí? Los datos sobre monitorización activa en turismo muestran precisamente esto, que el seguimiento de búsquedas, noticias, de redes, de comentarios, permiten evaluar el interés y el impacto reputacional de lo que está ocurriendo alrededor del destino. Fijaros que, en paralelo, la investigación sobre fluctuaciones del turismo de playa asociadas al clima refuerza la idea de que variables ambientales y meteorológicas pues alteran el comportamiento de la demanda turística. Eso está clarísimo. ¿Vale? Y aquí es donde la escucha activa nos va a aportar un valor estratégico real. Es decir, una empresa que detecta ese contexto a tiempo puede adaptar su comunicación, informar con transparencia, corregir expectativas, reforzar mensajes de seguridad o incluso rediseñar su propuesta temporalmente. Por ejemplo, si la conversación pública empieza a girar en torno a la incomodidad en la playa o mala experiencia ambiental, un alojamiento, puede reforzar contenido sobre su piscina, su spa, ¿vale? Sus actividades interiores o planes alternativos. Una empresa de experiencias pues, podría promover rutas al atardecer o visitas culturales o propuestas en espacios protegidos, ¿vale? Esa capacidad de adaptación temprana va a diferenciar a las marcas que simplemente reaccionan de las que gestionan con inteligencia. Por tanto, la escucha activa debe entenderse como un proceso estructurado por fases. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas fases? Bueno, pues lo primero de todo, la detección. ¿eh? Hemos visto que tenemos que localizar señales relevantes en reseñas, en buscadores, en redes sociales, foros, noticias, ¿vale? Todos esos sectores en el que se pueden dar esas señales, ¿vale? Pues
tenemos que ir a buscar ahí. Después de la detección estaría la contextualización, ¿vale? Es decir, entender qué se está diciendo, en qué canal, con qué tono, por parte de qué tipo de usuario y en qué momento del viaje. ¿De acuerdo? Tercer punto, la interpretación. Es decir, vamos a valorar si estamos ante una incidencia puntual, ¿vale? O ante una tendencia en crecimiento o ante una amenaza reputacional con impacto comercial. ¿De acuerdo? Y por último, pues con todos esos datos, la cuarta fase que sería la activación. ¿Vale? Es decir, decidir si conviene observar, responder públicamente, informar al equipo interno, corregir procesos, o escalar la situación a responsables de operaciones, de calidad o comunicación. ¿Vale? Este modelo por fases es muy importante. Ahora veremos esto. Este modelo por fases es muy importante porque ayuda, ¿vale?, a pasar de una visión intuitiva a una visión pues, mucho más profesional que de lo que se trata. ¿Vale? Es decir, escuchar ya no se entiende como una tarea improvisada, sino como un ciclo de inteligencia aplicada. En ese sentido, el social listening pues, se parece menos a leer comentarios y más a construir un sistema de alerta temprana basado en evidencia. ¿Vale? Me parece importante también remarcar una idea, y es que escuchar no es responder, no siempre es esa reacción. ¿Vale? Escuchar no es responder. Muchas organizaciones se precipitan hacia la respuesta porque asocian rapidez con eficacia. Sin embargo, responder rápido sin haber comprendido bien el contexto puede generar mensajes defensivos, torpes o incluso desalineados con el problema real. ¿Vale? Pues si aquí hacemos una escucha adecuada, pues y madurada, ¿no? Pues esto nos va a permitir responder mejor y a veces incluso permite no responder públicamente, sino actuar internamente sobre la causa. ¿De acuerdo? Esa diferencia es crucial, porque fijaros que la primera obligación profesional no es contestar cuanto antes, sino diagnosticar correctamente. ¿Vale? Eso es muy importante. Una mala respuesta puede amplificar un conflicto, pero una barbaridad. Mientras que una buena escucha va a permitir segmentar esas situaciones que requiere contestación pública, que exige mejora operativa, que debe escalarse y que solo debe observarse. Por tanto, esa es la verdadera madurez metodológica del social listening. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo claro? Podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Bien, pues continuamos. Esta parte del marketing a mí es que me encanta. Fijaros que en turismo, donde como hemos dicho al principio, la experiencia es intangible y eh, ocurre una cosa que es genial y es que la confianza se construye antes del consumo. ¿Vale? Eh, no solo esto va a ayudar a proteger la reputación, sino a interpretar mejor al visitante. ¿eh? Esto va a ayudar a anticipar cambios en la percepción del destino y tomar decisiones de comunicación y servicio con más precisión. Por eso, la escucha activa no debe presentarse como una tarea secundaria de community manager, que muchas veces es el error, sino eh, hay que presentarla como una herramienta de inteligencia competitiva y de gestión reputacional aplicada al negocio turístico. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, para que esa escucha activa funcione de verdad, no va a bastar con una buena intención ni con la idea genérica de estar pendiente de lo que se dice. Hace falta traducir esa intención en una configuración técnica concreta. Y el núcleo de esa configuración son las palabras claves o keywords. ¿Vale? Las herramientas de monitorización no comprenden por sí solas qué es lo que tienen que vigilar. ¿eh? Necesitan que les demos instrucciones precisas
sobre qué términos rastrear, cómo combinarlos y qué tipo de señales deben priorizar. ¿Vale? Precisamente por eso, las buenas prácticas de monitorización de crisis insisten en identificar términos relevantes, ¿vale? Combinarlos con escenarios de riesgo y configurar alertas útiles y no simplemente amplias, ¿vale? Por tanto, quedaros con la idea de que escuchar no es buscar al azar, ¿eh? Escuchar es diseñar una arquitectura de observación. Por tanto, los keywords, no son solo palabras sueltas, van a ser al final ladrillos con los que vamos a construir pues, el sistema de vigilancia reputacional. Si elegimos muy pocas, pues escaparán conversaciones importantes. Si elegimos demasiadas o están mal definidas, el sistema va a generar mucho ruido, ¿vale? Es decir, una sobrecarga de información irrelevante que dificulta detectar lo importante. Por eso, en esto de la escucha profesional, pues no vamos a trabajar con listas improvisadas, sino que vamos a trabajar con categorías, con combinaciones y filtros que permitan discriminar mejor la información. ¿Vale? Aquí este punto es crucial, porque fijaros, en turismo las conversaciones muchas veces suelen ser ambiguas, naturales y contextuales. ¿Vale? Por tanto, el cliente no siempre usa el nombre oficial del establecimiento ni describe su experiencia en lenguaje técnico. ¿Vale? A menudo va a hablar de lugares, va a hablar de servicios, de sensaciones, ¿eh? O de problemas concretos. Y por eso, definir esas keywords de forma adecuada no solo va a consistir en listar nombres, en hacer un listado de nombres, sino en pensar cómo habla realmente el usuario y qué tipo de expresiones utiliza cuando recomienda, cuando compara, cuando critica o cuando alerta a otros viajeros. ¿Vale? El primer nivel es la marca propia. ¿Vale? Y aquí debemos incluir el nombre exacto del negocio, sus variantes, abreviaturas, posibles errores ortográficos, formas coloquiales y referencias geográficas asociadas. ¿Vale? Esta capa es básica, ¿no? Porque los usuarios no siempre escriben con precisión. Y si la escucha solo contempla la denominación oficial, pues muchas menciones relevantes van a quedar fuera de nuestro radar. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, un hotel puede aparecer mencionado con su nombre incompleto, con una errata, por ejemplo, con el nombre de la calle o incluso en una descripción indirecta como el hotel que está junto a la estación. ¿Vale? Entonces, en destinos turísticos donde muchos negocios comparten categorías parecidas y nombres similares, pues este detalle es todavía mucho más importante. Por tanto, escuchar bien la marca implica anticipar cómo puede ser nombrada en la práctica, ¿vale? No solo cómo figura en el registro mercantil o en la web corporativa, ¿vale? Primer nivel. Segundo nivel, lo veis ahí, los servicios, ¿vale? Los productos o experiencias asociadas al negocio. Este nivel es especialmente valioso porque en muchos casos la conversación reputacional no gira alrededor de la marca, sino de la categoría del servicio, ¿vale? En turismo esto es muy frecuente, es decir, los usuarios hablan de un free tour en Sevilla, o de un hotel con spa en Cádiz, o ruta de tapas en Triana, o una visita guiada a la mezquita, aunque no tengan claro qué empresa les interesa todavía, ¿vale? Aquí las investigaciones muestran precisamente que los usuarios evalúan atributos concretos del servicio y usan esa información para construir confianza y comparar opciones. Por eso, escuchar la categoría ayuda no solo a identificar menciones indirectas, sino también a entender expectativas, a entender necesidades, comparaciones, puntos de dolor del cliente. Desde una perspectiva estratégica, esta segunda capa
va a aportar información comercial y no solo reputacional, ¿vale? Permite saber qué se espera de ese tipo de experiencia, qué atributos valoran más los usuarios, qué expresiones usan para describir una experiencia positiva y qué factores generan frustración o decepción, ¿vale? En otras palabras, esto no nos va a servir solo para defendernos ante una crisis, sino también para mejorar la propuesta de valor y alinear mejor el servicio con la demanda real. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al segundo nivel. Tercer nivel, pues el tercer nivel es el de los términos de riesgo o crisis. ¿Vale? Y aquí la monitorización se vuelve especialmente estratégica. Aquí lo que tenemos que hacer es combinar el nombre de la marca o del servicio con palabras de alerta, como por ejemplo, os he puesto ahí estafa, carísimo, sucio, mala atención, inseguro, cancelación, timadores, ¿vale? O cualquier otro término que en el contexto del negocio puede señalar pues, un problema con capacidad de dañar nuestra reputación. Es decir, las guías de crisis aquí y de escucha digital destacan precisamente la utilidad de configurar alertas sobre keywords de riesgo, caídas de sentimiento, picos anómalos de conversación para detectar problemas antes de que escalen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mm, no todas las menciones requieren la misma atención, ¿vale? Ojo con esto. Es decir, una reseña neutra o una comparación normal entre servicios puede ser informativa. Una combinación entre marca y lenguaje claramente negativo exige una revisión humana. ¿Vale? Esta lógica nos va a permitir priorizar recursos y no tratar todas las señales como si tuvieran la misma urgencia. ¿Vale? Y además, los términos de crisis no deben definirse de forma genérica, sino que han de adaptarse al tipo de negocio. ¿De acuerdo? En un restaurante pues, pueden aparecer palabras como intoxicación, frío, espera, sucio, ¿vale? En una visita guiada puede aparecer caos, masificación, aburrido, impuntual. En un alojamiento puede aparecer palabras como ruido, cancelación, humedad o sin limpiar, ¿vale? Entonces, cuanto más contextualizadas estén esas keywords, más útil va a ser la escucha, ¿vale? Y por último, el cuarto nivel va a ser la competencia, ¿vale? A veces pensamos que escuchar a los competidores es algo secundario, casi anecdótico, pero en realidad constituye una fuente muy valiosa de inteligencia de mercado, ¿vale? Y la literatura aquí sobre la inteligencia competitiva en turismo subraya precisamente que analizar a los competidores permite comprender mejor el entorno, ¿vale? Escuchar a la competencia no consiste en copiar lo que hace otro negocio, sino en observar qué problemas le aparecen de forma recurrente, qué atributos reciben más elogios, qué frustraciones se repiten entre clientes y qué huecos del mercado siguen mal resueltos. ¿Vale? Imaginaros que, por ejemplo, si varios hoteles reciben críticas por lentitud en el check-in, si distintas empresas de excursiones acumulan quejas por desorganización, o si varios restaurantes pues, son señalados por precios percibidos como abusivos, pues probablemente no estamos ante casos aislados. Estamos ante un problema estructural del destino o del modelo de servicio. ¿Vale? Entonces, esa información es la que nos va a permitir anticiparnos y posicionarnos. Por tanto, quedaros con esta idea central. Las keywords no se construyen solo para encontrar menciones, sino para formular preguntas estratégicas. ¿Vale? En realidad, cada grupo de palabras clave aquí pues va a responder a una pregunta del negocio. Las keywords de marca preguntan, ¿qué se dice de mí? Las de servicio suelen preguntar, ¿qué espera el cliente de esta experiencia? Las de riesgo preguntan, ¿qué señales indican malestar o conflicto o amenaza reputacional? Y las de competencia preguntan, ¿qué es lo que está ocurriendo en mi mercado? ¿Qué oportunidades o riesgos compartidos están emergiendo? ¿Vale? Entonces, visto así, escuchar con keywords no es una acción mecánica, sino también es una forma de pensar analíticamente. Fijaros que las palabras clave actúan como hipótesis de observación. Van a seleccionar aquello que creemos relevante y van a permitir
convertir el ruido digital en información interpretable, ¿vale? Y esto es lo que transforma una monitorización caótica en una escucha realmente útil, ¿vale? Bien. En turismo, el contexto del destino pesa mucho, ¿eh? Y la conversación del usuario pues suele ser espontánea y emocional. Esta flexibilidad resulta aún más importante, ¿vale? La clave no está en acumular palabras, sino en diseñar un sistema con intención, con criterio y con capacidad de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien. Vale, esto es un poco lo que os he comentado, ¿vale? Lo que es el medir la temperatura de la marca. Bien, llegados a este punto, pues creo que conviene desmontar otra falsa barrera muy extendida. ¿Sí? La idea de que para hacer escucha activa hay que empezar necesariamente con plataformas caras, ¿eh? Con paneles complejos o sistemas muy sofisticados. Pero en realidad, al principio, lo más importante no es la complejidad de la herramienta, sino la claridad del método, ¿vale? Es decir, una organización pequeña puede empezar con recursos básicos, ¿eh? Si tiene bien definidos sus objetivos, sus keywords y sus criterios de interpretación. Dicho de otra forma, antes de pensar en software, pues lo que hay que hacer es pensar en qué queremos detectar, por qué y para qué, ¿vale? Esto es importante porque de esta forma vamos a poder reducir una ansiedad muy habitual en empresas pequeñas, ¿eh? Eh, en negocios turísticos, ¿eh? Creer que no pueden escuchar bien porque no disponen de tecnología profesional. Sin embargo, la experiencia muestra que una herramienta sencilla, bien utilizada, ¿m? Puede aportar más valor que una plataforma avanzada mal configurada. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia no la va a marcar solo la herramienta, sino la calidad de las preguntas que hacemos y la disciplina con la que observamos. ¿Vale? Dentro de este kit inicial, pues Google Alerts sigue siendo un recurso muy útil para detectar nuevas apariciones de ciertos términos en la web abierta. ¿Vale? Eh, Google Alerts permite crear notificaciones para palabras o frases concretas, ¿eh? Y enviar avisos por correo o redes sociales cuando aparecen nuevos contenidos relacionados. ¿De acuerdo? Es decir, no va a sustituir a una solución avanzada de monitorización porque no cubre todos los espacios digitales ni ofrece un análisis profundo, pero puede servir como sistema básico de aviso para nombres de marca, ¿vale? Para combinaciones con términos de crisis o referencias a servicios concretos, ¿vale? Eh, Tiene un valor principal, ¿vale? Y es la simplicidad que tiene, ¿eh? Esto obliga a pensar qué términos queremos vigilar y ayuda a crear un hábito de seguimiento continuo, ¿vale? Entonces, desde toda lógica, Google Alerts tiene además una ventaja adicional y es que enseña a traducir la escucha en consultas concretas, ¿vale? Es decir, obliga a pasar de una intención vaga, el quiero saber si hablan de mí, a una formulación operativa, es decir, quiero recibir avisos cuando aparezca mi marca junto a palabras como cancelación, estafa, suciedad, ¿vale? Y ese paso metodológico es más importante de lo que parece, porque va a convertir una preocupación difusa en un sistema mínimo de vigilancia, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, también la búsqueda avanzada en Twitter, pues también puede resultar muy práctica, ¿sí? Sobre todo para rastrear comentarios inmediatos, coincidencias puntuales o conversaciones que se activan en tiempo real. Pues la ayuda oficial de Twitter indica que su búsqueda avanzada permite filtrar por palabras, por frases exactas, por hashtags, por idiomas, por cuentas, ¿vale? Tienes un montón de filtros. Y esto lo convierte también en una herramienta bastante interesante para seguir conversaciones localizadas, ¿eh? Para seguir expresiones ligadas a un destino concreto o reacciones rápidas ante un evento, una incidencia, ¿vale? O una experiencia negativa.
¿vale? En los negocios turísticos, esta dimensión geográfica y temporal importa mucho, ¿eh? No es lo mismo escuchar una conversación amplia sobre turismo en Andalucía que detectar una serie de comentarios sobre una playa concreta o una excursión cancelada en un día específico o una queja relacionada con un evento local, ¿vale? En ese sentido, estas redes como Twitter y tal, pues funcionan muchas veces como sensores de inmediatez, ¿eh? No siempre ofrecen la evaluación profunda, pero sí dejan las reseñas, ¿eh? Eh, y captan el pulso del momento, ¿de acuerdo? Bien, siguiente grupo de herramientas son herramientas, unas herramientas que os he puesto que se llaman Metricool, ¿vale? Eh, Metricool y plataformas similares, van a aportar un valor adicional que conviene explicar bien, ¿vale? Que es la centralización. Metricool presenta funciones para reunir analítica y gestión de varias redes y canales en un mismo entorno, ¿vale? Además de contar pues, con una bandeja de entrada única para mensajes, comentarios o reseñas en determinados servicios conectados, ¿vale? Este tipo de soluciones, pues la verdad es que ayuda mucho a ordenar mejor el trabajo, nos ahorra tiempo, ¿vale? Y reduce la dispersión operativa, algo especialmente útil en equipos pequeños. Sin embargo, eh, quiero dejaros una cosa clara, que centralizar no equivale automáticamente a escuchar bien, ¿vale? Una plataforma puede reunir mensajes, métricas, ¿vale? O interacciones, pero si no existe un criterio para interpretarlos, pues el resultado sigue siendo limitado, ¿sí? Por tanto, tener todos los datos en un mismo panel, pues no garantiza que estemos entendiendo correctamente qué está ocurriendo, ¿vale? Por eso la idea principal aquí es que la herramienta importa, pero la estrategia importa mucho más, ¿vale? Las mejores plataformas no compensan una mala definición de keywords, una ausencia de protocolo, una lectura superficial de las señales, ¿vale? En cambio, una estrategia sencilla, bien enfocada y mantenida en el tiempo puede ofrecer por resultados muy valiosos, incluso con un kit básico formado por alertas, búsquedas avanzadas y una rutina mínima de revisión, ¿vale? Es decir, no se trata de tener la herramienta perfecta, sino de saber qué problema queremos detectar, qué conversaciones debemos vigilar y qué haremos cuando aparezca una señal relevante. ¿Vale? Bien. Eh, Tenemos que tener muy clara la secuencia para definir bien esto que os estoy comentando. ¿Vale? Primero debemos definir los objetivos. ¿Vale? ¿Qué queremos vigilar? La marca, el servicio, la crisis, la competencia, el destino. ¿Vale? Segundo, configurar términos y fuentes, es decir, alertas, búsquedas, canales prioritarios. Tercero, debemos establecer una rutina. ¿Quién revisa, con qué frecuencia y qué se considera una señal importante? Y por último, cuarto, debemos decidir qué hacer con lo detectado. Observar, deben responder, escalar o corregir inmediatamente. ¿Vale? Porque una cosa es un incidente y otra cosa es un problema y otra cosa es una crisis. ¿Vale? Entonces, uno de los errores más frecuentes ah, en reputación digital es reaccionar de forma exagerada ante cualquier comentario negativo o en el extremo contrario, minimizar señales que ya están indicando una escalada. ¿Vale? Por eso, antes de actuar, pues deberíamos clasificar correctamente lo que está ocurriendo. ¿Mm? Eh, no todo lo que aparece en Internet es una crisis, pero una mala lectura puede hacer que una incidencia pequeña termine convirtiéndose en una situación mucho más seria. ¿Vale? Por tanto, el primer nivel aquí, en esta escala de conflicto, es un incidente. ¿Vale? Un incidente, pues bueno, es un hecho aislado, es un hecho limitado y de un impacto reducido. ¿Vale? Puede tratarse de una queja puntual, ¿vale? O una reseña negativa, o un comentario molesto, o una publicación crítica que no tiene apenas difusión y no genera conversación adicional, ¿vale?
Entonces, en este nivel la situación suele poder resolverse de forma operativa, ¿vale? Con un seguimiento normal y sin activar protocolos extraordinarios. El segundo nivel es el problema, ¿vale? Aquí ya no hablamos de un hecho aislado, sino de algo que empieza a repetirse, a amplificarse o a conectar con otras señales, ¿vale? Un problema aparece cuando varias personas expresan la misma queja, cuando el contenido empieza a circular más de lo normal o cuando interviene un emisor con mayor capacidad de influencia, ¿vale? Entonces, lo importante no es solo el contenido, sino la tendencia. Si el incidente deja de ser excepcional y empieza a adquirir patrón, ya estamos en otra fase, ¿vale? Y por último, el tercer nivel, el más fastidiado, pues es la crisis, ¿vale? Una crisis, pues es una situación que amenaza seriamente la reputación, que amenaza seriamente la confianza, la operación, o los resultados del negocio, ¿vale? Esto suele implicar alta visibilidad, suele implicar un crecimiento muy rápido. Y hay algo muy grave que es la pérdida del control narrativo y las posibles consecuencias en ventas, cancelaciones, ¿vale? Bueno, aquí lo que se dice sobre la comunicación de crisis en hostelería, insiste en que las redes sociales vuelven estas situaciones todavía más complejas, ¿vale? Porque cambian la velocidad, eh, combinan una difusión masiva, una pérdida de control sobre el relato, ¿vale? Entonces, bueno, imaginaros una persona que publica una reseña diciendo que la habitación no estaba suficientemente limpia, ¿vale? Pues eso por sí solo puede ser un incidente, ¿vale? Si empiezan a aparecer otras reseñas parecidas en distintas plataformas, pues ya estamos ante un problema. Pero si además surge un vídeo viral mostrando condiciones insalubres y ese contenido comienza a compartirse de forma masiva, la situación puede convertirse rápidamente en una crisis, ¿vale? Por tanto, lo importante aquí es enseñar o que aprendáis que la diferencia entre incidente, problema y crisis no depende de si la crítica es mala, ¿vale? Sino de una combinación de factores como la repetición, la visibilidad, la velocidad, la credibilidad del emisor y la capacidad de efectuar el negocio, ¿vale? Una organización madura no reacciona solo al contenido, reacciona al nivel de riesgo. Por tanto, desde un punto de vista de gestión, pues esta clasificación evita dos errores costosos. Primero, sobre reaccionar, ¿vale? Dedicando recursos de crisis a asuntos menores. Y el segundo, mucho más peligroso, que es el infrarreaccionar, pensando que ya se pasará cuando en realidad la conversación está acelerándose, ¿vale? Por tanto, es muy importante diferenciar niveles, esos niveles que no es una cuestión meramente teórica, sino es una herramienta de decisión, ¿vale? Bien. Mm, esto lo acabamos de ver. Bien. ¿Qué señales de alarma podemos tener aquí? Bueno, una vez distinguido el nivel general de la situación, pues el siguiente paso sería leer las señales que nos indican si algo puede escalar, ¿vale? En reputación digital, la gravedad no depende solo del mensaje en sí, sino de cómo se comporta la conversación alrededor del mensaje, ¿vale? Por eso analizamos varias señales de alarma que actúan como indicadores de riesgo, ¿vale? Un momentito. No, 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 no. Vale. La primera señal es el volumen de menciones, ¿vale? Es decir, cuanta más gente está hablando del tema, no, cuánta gente está hablando del tema, cuántos espacios y con qué intensidad, ¿vale? Un comentario negativo aislado, pues no tiene el mismo significado que una oleada de publicaciones, por ejemplo, de respuestas, de capturas, de reseñas, ¿vale? Entonces, el volumen, pues no siempre indica crisis, pero sí nos ayuda a saber si el tema está dejando de ser marginal, ¿vale? La segunda, la segunda señal es la velocidad, ¿vale? Es decir, no solo importa cuánto se habla,
sino cómo de rápido está creciendo esa conversación, ¿vale? En redes sociales, en entornos virales, la velocidad, pues es uno de los mejores indicadores de escalada, ¿vale? Un contenido que en una hora pasa de unas pocas visualizaciones a cientos de comentarios, pues imaginaros el asunto, ¿vale? La tercera señal es el tipo de emisor, ¿vale? Es decir, no pesa lo mismo un usuario desconocido con poca audiencia que un creador de contenido con una comunidad activa, o un periodista, o un medio local, ¿vale? Pues el modelo de comunicación de crisis mediada por redes distingue entre emisores influyentes, seguidores que amplifican y audiencias que reciben esa información indirectamente. Y la cuarta señal es el formato del contenido, ¿vale? Hay una idea aquí muy poderosa para remarcaros, es que no todos los formatos impactan igual sobre la percepción del público, ¿vale? Un texto puede generar desconfianza, una imagen la puede reforzar y un vídeo suele multiplicar el efecto porque ofrece una sensación de prueba, de evidencia, ¿vale? De mayor credibilidad emocional, ¿de acuerdo? Por eso, fijaros, no es lo mismo leer estaba sucio que ver un vídeo donde se muestra esa suciedad, ¿eh? El contenido visual reduce la distancia entre la acusación y la percepción del espectador, ¿de acuerdo? Bien. Cuando una organización detecta una conversación potencialmente problemática, pues va a necesitar un sistema sencillo para tomar decisiones con rapidez y coherencia, ¿vale? Entonces, ahí es donde entra la matriz de riesgo o sistema del semáforo, ¿eh? No se trata solo de clasificar por ordenar, sino de traducir la información con un nivel de actuación concreto, ¿vale? El nivel verde, pues representa, perdón, perdón, que se me va la conexión. Os decía, esto representa un nivel verde, una situación normal o controlada. Puede haber comentarios negativos, incidencias pequeñas o ruido habitual de la actividad digital, pero no hay señales claras de escala, ¿vale? En este nivel la gestión es rutinaria, observación, respuesta si procede, registro del caso y un seguimiento básico, ¿de acuerdo? No se activa una lógica de crisis si se mantiene la vigilancia, ¿vale? Bien. Siguiente nivel, el nivel amarillo, ¿vale? Esto, bueno, indica una atención reforzada, ¿vale? Aquí ya existen señales de que la situación podría crecer. Repetición de quejas, aumento de conversación, visibilidad superior a la habitual o aparición pues, de un formato más sensible como imágenes o vídeos, ¿vale? Este nivel no significa necesariamente crisis abierta, ¿vale? Pero sí que va a exigir una supervisión más estrecha, ¿eh? Una validación interna y una preparación de respuesta coordinada si fuese necesaria. Y por último, el nivel rojo, ¿vale? Riesgo alto. Implica una crisis activa o inminente, ¿vale? La conversación ya amenaza de forma seria la reputación, ¿eh? Puede afectar al negocio y puede exigir intervención pues, de la dirección, una comunicación, de operaciones, de atención al cliente o incluso de asesoramiento legal, ¿vale? En esta fase ya no basta con gestionar individualmente comentarios dispersos. Hace falta ya una respuesta articulada, coherente y sostenida. Por tanto, la utilidad de este semáforo está en que evita la improvisación, ¿eh? Cuando no existe un marco previo, cada persona del equipo puede interpretar la gravedad según su intuición y eso también genera respuestas incoherentes o genera lentitud o conflictos internos, ¿vale? En cambio, una matriz simple facilita que todos entiendan cuándo observar, cuándo escalar y cuándo activar un protocolo de crisis. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ir terminando pues, para intentar evitar, sobre todo, pues, uno de los mayores peligros en gestión reputacional, ¿vale? Que es el responder demasiado pronto y pensar demasiado poco, ¿vale? Es una combinación explosiva. Por eso, antes de actuar,
conviene aplicar una estructura mínima de análisis, ¿vale? Que es el método de las 5 W. ¿Eh? Este método funciona genial, ¿vale? Porque nos obliga a ordenar la situación antes de emitir una respuesta o de escalar internamente el caso, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Vale? Parece obvia, ¿no? Pero muchas veces la organización reacciona a interpretaciones incompletas, a capturas sueltas o a versiones parciales, ¿vale? Por tanto, definir con precisión el hecho evita errores posteriores, ¿vale? No es lo mismo una queja por limpieza que una acusación de fraude o una crítica a la atención de una incidencia sanitaria, ¿vale? Bien. La siguiente W es quién lo ha dicho, ¿vale? Aquí no buscamos solo una identidad, ojo, sino el perfil del emisor. Si es un cliente real, o es una cuenta anónima, es un influencer, un periodista, un competidor, ¿vale? Un troll, ¿eh? O un medio local, ¿eh? Fijaros que esto es crucial porque la credibilidad y la capacidad de amplificación del emisor pueden cambiar el nivel de riesgo y la estrategia de respuesta, ¿vale? Bien, lo siguiente que nos preguntamos es ¿cuándo ha ocurrido? ¿Vale? Es decir, el momento importa mucho. No es igual una publicación antigua, que resurge de una conversación nueva, o sea, que resurge de esa conversación, que una conversación nueva en plena expansión, ¿vale? Y tampoco es igual que el hecho haya ocurrido hace semanas y salga ahora, ¿sí? O que esté sucediendo en tiempo real mientras el negocio sigue operando, ¿vale? Entonces, el factor temporal ayuda a valorar la urgencia. ¿De acuerdo? No, no se ha pasado la diapositiva. Estamos ahí todavía en el semáforo. No sé por qué tengo este problemilla aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, la cuarta pregunta es ¿dónde se ha publicado el where? ¿Vale? La plataforma condiciona el alcance, por supuesto. El tono de la conversación, el tipo de audiencia y la velocidad de propagación. ¿Vale? Un comentario en Google Maps, una reseña en Booking, un hilo en Twitter o un vídeo en TikTok, pues no se comportan igual ni requieren exactamente la misma lógica de Internet. ¿Vale? Y la quinta pregunta, ¿no?, es ¿por qué ha sucedido? ¿Vale? O ¿por qué ha escalado? Este quizá sea la pregunta más estratégica, ¿eh? Porque obliga a ir más allá del síntoma visible y busca la causa, ¿vale? Ha habido un fallo operativo, una mala expectativa generada por la comunicación, un error puntual del personal, ¿vale? Un problema estructural. Entonces, responder sin entender la causa suele llevar también a mensajes superficiales que no solucionan nada, ¿vale? Entonces, el valor de este método, del método de las 5 W, está en que frena la impulsividad, ¿eh? En crisis digitales existe una enorme presión por actuar deprisa, pero la rapidez sin diagnóstico puede empeorar la situación, ¿vale? Bien. Y por último, bueno, pues hasta ahora hemos visto herramientas de clasificación y análisis, pero la respuesta del riesgo digital también tiene una dimensión psicológica, ¿vale? Muy importante, ¿eh? ¿Cómo interpreta el público el comportamiento de la empresa? ¿Vale? Y aquí nos va a aparecer pues, un concepto clave para cualquier organización que quiera proteger su reputación, que es el efecto Streisand, ¿vale? El efecto Streisand describe una situación muy conocida en Internet, ¿sí? Cuando una persona o una empresa intenta ocultar, borrar o censurar una información, pues esa acción provoca justamente el efecto contrario, ¿vale? Y hace que el contenido gane más visibilidad. En lugar de apagar el problema, lo va a amplificar, ¿vale? Y este fenómeno se observa con especial claridad en entornos digitales, donde no entiendo por qué no somos capaces de que se vea la diapositiva en la que estoy, ¿vale?
¿vale? Bueno, perdonar, tengo ciertos problemillas técnicos. Bien, diciendo solo al contenido inicial, sino al comportamiento de la organización. ¿Vale? Es decir, si una crítica legítima se elimina sin explicación, pues muchos usuarios interpretan que la empresa quiere esconder algo. ¿Vale? En ese momento, la conversación deja de girar solo en torno al problema original y va a pasar a tratar también sobre transparencia, sobre honestidad y sobre abuso de poder comunicativo. ¿Vale? En otras palabras, una mala experiencia puede generar pues, una crítica, pero un intento torpe de silenciarla va a generar una narrativa mucho peor. ¿Vale? Lo que antes era un contenido con alcance limitado puede convertirse en una denuncia compartida por usuarios. ¿Vale? Por eso, la norma general en gestión reputacional es clara, es decir, no se censura lo legítimo, se gestiona con transparencia. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues para cerrar esta sesión me gustaría que os quedase claro una idea de fondo, que es que gestionar la reputación digital pues no consiste en reaccionar a todo, sino en aprender a distinguir, en aprender a analizar y pues a aprender a priorizar también, ¿vale? Entonces, una organización preparada no es la que nunca recibe críticas, sino la que sabe interpretar a tiempo qué está ocurriendo y qué nivel de respuesta necesita en cada situación. ¿Vale? Si tuviera que resumir todo lo trabajado hoy, pues os daría 4 ideas clave. ¿Vale? Sería la primera, que no podéis gestionar lo que no escucháis, evidentemente. Después, que la reputación no se construye solo en vuestros canales, sino en espacios distribuidos donde otros usuarios interpretan y comparten experiencias. ¿Vale? En tercer lugar, que no todo es una crisis, pero cualquier situación mal leída puede escalar. Y por último, que antes que reaccionar hay que pensar, ¿vale? Y hay que analizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues con eso ya tenemos la base. En la próxima clase, pues veremos cómo responder bien. Pero para poder responder bien, pues hay que aprender a detectar y a interpretar, que ya os lo acabo de decir, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada más, se nos viene la hora, así que nada, os emplazo a la siguiente clase y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Cualquier duda, cualquier cuestión, pues ya sabéis dónde me tenéis para aclarar cualquier duda con respecto al curso y si necesitáis ayuda con algún contenido o lo que sea, pues sin problema, ¿de acuerdo? Pues nada más, feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene.